Buenas, mi nombre es Francisco Núñez, soy estudiante de física, estoy cursando el noveno semestre y vengo acá a presentar el proyecto de grado, que es una investigación en proceso que se está llevando a cabo en el semillero de investigación a cargo del profesor Jairo Ricardo Cárdenas Nieto, que lleva por nombre Teoría de Nanoestructuras Semiconductoras. El nombre del trabajo es efecto de la relajación estructural en la densidad local superficial de estados en silicio pasivado con hidrógeno. Haremos una breve introducción, haremos pero el martes de hoy, pues, análisis de los resultados obtenidos hasta el momento. Listo, como motivación, pues nosotros estamos trabajando con una nanoestructura pasivada con hidrógeno. Esa nanoestructura es de silicio, el cual sabemos que el silicio se encuentra en muchos dispositivos de la microelectrónica, como son los celulares, las laptops, los procesadores que vienen en ellas, y también en las energías renovables, como son las energías fotovoltaicas, celdas solares. Listo, una de las motivaciones más fuertes son que con el tiempo, con el paso del tiempo, se busca es ir yendo más a lo nano, a lo pequeño. Todos estos dispositivos se están reduciendo el tamaño. Un ejemplo claro es una línea del tiempo que tengo acá sobre el tamaño de los procesadores desarrollados por la IBM, ¿cierto? Donde antes del 2004 ya eran del orden de los micrómetros, para el 2004 ya estaban alrededor de los 90 nanómetros, y así sucesivamente. Ya para el 2017 estaban en los 14 nanómetros. El año pasado llegaron hasta los 10 nanómetros y este año pues ya sacarán próximamente al mercado pues un procesador de los 7 nanómetros. Y como método, como metas, ellos buscan llegar a los 5 nanómetros. Pero ¿qué es lo que pasa? Que en la nanoscala, pues ciertos materiales, en este caso el silicio, tiene ciertos comportamientos que no son iguales o totalmente iguales al material masivo o a escalas mucho mayores, ¿cierto? Entonces para eso se necesita conocer cómo se comporta para poder manejar las influencias sobre las propiedades físicas en estas escalas. ¿Listo? Entonces esa es una de las motivaciones principales de este trabajo. Eh, Como objetivo general tenemos calcular y analizar la densidad local de estados y los efectos de la relajación estructural en las capas más externas del material en las superficies 100, 110, 111 del silicio pasivado con hidrógeno. Para resolver este general tenemos tres específicos, que es primero determinar el parámetro de red del silicio. Segundo, hacer esta relajación estructural mediante FT para encontrar las posiciones más óptimas de los átomos. Y luego es calcular utilizando métodos atomísticos, pues la densidad local de estado y posteriormente analizar su comportamiento a las nanoscalas en la que estamos trabajando. ¿Listo? Entonces, pasemos a hablar un poco sobre la física de superficie, el cual sabemos que si un material es periódico, pues esta periodicidad va a terminar justo en la superficie, ¿cierto? Entonces, ya la superficie viene a tomar un papel importante. En este caso, pues el silicio cuando termina ahí, se busca pasivarlo con hidrógeno para volver inerte esta superficie. Entonces, en estas estructuras se dan se pueden experimentar dos tipos de situaciones. Primero es una relajación en el cual se mueven todas estas posiciones atómicas y eh, buscan acomodarse. En este caso, si tenemos plaquitas, pues simplemente, si tenemos losas, plaquitas, es la variación entre la distancia interatómica entre ellas. Y la reconstrucción, que es cuando se le añade o se le quita un átomo de la misma especie o simplemente se le quita. Y cambiando también tanto la simetría de la estructura como también la periodicidad. Luego pasamos por la densidad de estado y la densidad local de estado. Pues la densidad de estado básicamente lo que nos determina es la concentración de los portadores, ¿cierto? Y la distribución de energía. Entonces,
esta densidad de estados electrónicos pues me va a dar la distribución de estos portadores en todo el material, pero entonces nosotros vamos más allá, haciendo una densidad local de estado, el cual nos ofrece la información de estos estados eh, electrónicos, pero ya sea capa por capa o simplemente en un punto específico que lo deseemos. Listo, entonces vamos a pasar a la descripción del sistema, en el cual tenemos 12 celdas, de 12 celdas, el cual se llenan 6 celdas de silicio y posteriormente se pasivan la superficie. Se dejan las otras 6 celdas se dejan de vacío para cuando se cumpla la periodicidad, las capas de la superficie no interfieran unas con otras, así pudiendo tener fallos nuestro cálculo. ¿Cierto? En este caso tenemos la estructura de la 100 en esa fase. En la metodología tenemos el cálculo de la relajación, que lo hicimos con Avinit, que está basado en DFT, y la densidad local de estado se calculó con EPMUA 2.0, el cual es un software desarrollado en el semillero de investigación. Listo, entonces, como análisis que tenemos actualmente, reportamos el valor teórico calculado con Avinit para la determinación del parámetro de red, haciendo un barrido con diferentes parámetros de red y verificando el mínimo de energía, el cual nos dio 5.427 amperes. Y el valor experimental reportado actualmente en el 2020 es de 5.431 a temperatura ambiente, dándonos un error de 0.073%, bastante satisfactorio. Luego, para la relajación, tenemos que la capa de hidrógeno para la fase 100 fue la que más se movió, un 23,7%, como se ve acá, y a partir de la capa 5 ya la deformación estructural no es tan profunda, ¿cierto? Luego, para, para la fase 110, nuevamente, la capa de hidrógeno con 6,4 es la que más se relaja, la que más sufre esta deformación, y luego acá ya empieza a ser un poco más profunda la deformación, a partir de la capa 7 ya no se ve, ya no se nota tanto esta deformación. Y para la fase 111, esta capa de hidrógeno es de 9,6%, y aquí se nota que la deformación es bastante profunda y pues llega hasta la octava capa, que ya de ahí en adelante empieza a hacerse un poco más leve. Listo, entonces los porcentajes de la relajación del material como tal completo, incluyendo los pasivantes, se encuentra en este lado, siendo la que más relajó, la fase 100, y solamente para las capas de silicio tenemos de este lado, del cual la que más sufrió la deformación estructural fue la fase 111 con un 0,44%. Luego, eh, comparamos las densidades locales de cada una de las fases, primero sin relajar y luego relajada, para ver qué tanto cambió. Y efectivamente las tres primeras capas, que fueron las que más deformaron, fueron las que más tuvieron influencia en la densidad local de estado, aquí que son la negra, la del pasivante y la roja, como se ven acá. Para acá se notó un poco menos, aunque la del pasivante fue la que más se relajó y la que más se vio esa deformación acá. Y acá nuevamente las tres primeras son las que más sufren ese cambio en la densidad local de estado, repercutiendo también en un cambio en la densidad total. Listo, como conclusiones se notó que la deformación estructural más significativa y profunda fue para la fase 111. Luego tenemos las ponderaciones de cada una de las deformaciones, y para las tres fases se determinó que para las tres primeras fases, para las tres primeras capas, fueron las que más sufrieron esta deformación. Por lo tanto, se aconseja que cuando se haga este tipo de estudio se relajen por lo menos las tres primeras capas, ya que se suele solamente relajar la del pasivante. Luego se observó que las capas que más se relajaron, que más sufrieron esta deformación, fueron las que más afectaron en la densidad local de estado, si tuvieron mucha influencia, mayor influencia. Y como perspectiva tenemos hacer un seguimiento del tamaño del pozo cuántico para determinar el comportamiento de la densidad local de estado variando ese factor, o sea, variando el tamaño de la estructura, haciéndolo un poco más pequeño.
y hacer el estudio de absorción óptica para cada una de las fases. Muchas gracias.